el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Gracias, Tony. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 6, solamente para mostrar algo, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hasta ahí. Si usted observa los primeros 5 versículos, es una introducción de Lucas antes de empezar la narrativa de la historia de la iglesia primitiva. Entonces, debido a esto, solamente hoy, como es la introducción a este libro, nos vamos a enfocar en estos primeros 5 versículos, aunque en realidad vamos a ver solamente 3 y 2, el 4 y el 5, aunque los vamos a tocar por encima, por la superficie, los estaremos profundizando la próxima semana. Así es que rápidamente, para hacer literalmente un breve resumen un resumen de todo lo que es la Biblia, podemos nosotros ver que la Biblia nos muestra 3 elementos o 3 épocas, mejor dicho, 3 acontecimientos grandes que podemos resumirlos en esto. Número 1, el Antiguo Testamento profetizó la venida del Mesías, que él vendría a redimir al ser humano de sus pecados. De manera general podemos decir que de eso se trata el Antiguo Testamento. Sé que hay muchas otras cosas, pero por ahora solamente lo vamos a resumir a esto. El Antiguo Testamento, a través de los siglos, Dios usó profetas para prometer, para anunciar que vendría un Mesías, un Redentor, el Cristo. Llegamos al Nuevo Testamento, específicamente los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios. Ese ya es como una nueva sección, una nueva etapa, un nuevo acontecimiento. ¿De qué se trata esto? Llega el Mesías tal como Dios lo había prometido. Dice ahí Lucas, que es quien escribió, ahorita vamos a ver el libro de Hechos, y quien escribió su Evangelio, Lucas, dice que en el primer tratado, en el primer escrito, en su primer libro: oh excelentísimo Teófilo, te escribí para que sepas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Entonces los primeros 4 libros del Nuevo Testamento nos dicen el cumplimiento del Mesías. Llegamos a Hechos y ahora lo que vamos a ver es una tercera etapa general, donde lo que Jesús prometió que iban a hacer sus discípulos se empieza a desarrollar, se empieza a cumplir. Al final de cuentas, lo que estamos viendo a través de toda la Biblia, que es una sola historia, es a Dios llevando a cabo su plan soberano de redención. ¿A través de quién? De Jesús, a través de su Espíritu y a través de sus discípulos. Siempre ha sido así. Tradicionalmente el libro de los Hechos siempre lo han definido como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la verdad que si uno empieza a estudiar bien el libro de los Hechos, uno se da cuenta que no todos los apóstoles están ahí en el relato del libro de los Hechos. Tenemos a Pedro, los primeros capítulos, y a Juan. Juan es mencionado 3 veces. De ahí el apóstol Pablo, Dios lo alcanza, sabemos la historia, iba rumbo a Damasco persiguiendo la iglesia, Dios lo rescata y lo manda a predicar el evangelio. La mitad de todo el Nuevo Testamento se trata acerca del apóstol Pablo y sus viajes misioneros. Ahí mencionaba a Bernabé. Entonces yo creo que no está muy apropiado decir que son los hechos de los apóstoles. Uno dice los hechos del Espíritu Santo. Ciertamente el Espíritu Santo está ahí. De hecho, Jesús dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que llegue la promesa del Padre, porque van a recibir poder. Y una vez que ustedes reciban ese poder, entonces podrán ser capaces de ser testigos, de proclamar el Evangelio. Entonces sí, hay muchos relatos donde el Espíritu Santo se está moviendo, pero también hay relatos donde Jesús está apareciendo. Se le apareció al apóstol Pablo en 2 ocasiones. Por ejemplo, en una se le aparece a Pablo y le dice: quédate aquí en este pueblo, no temas, porque aquí tengo pueblo. Se le apareció el Señor, mismo Cristo Jesús. En otra ocasión se le aparece también al apóstol Pablo dándole dirección, que no se metiera a una ciudad.
él quería ir a predicar a cierta ciudad y le dice que no se metiera. Entonces, hay tanto obras del Espíritu Santo como de Jesús y de Dios. Dios dice en la Biblia que él iba añadiendo a la iglesia primitiva a aquellos que iban a ser salvos. Entonces, yo creo que si le queremos dar un título más preciso, podría ser los hechos de la Trinidad. Porque al final de cuentas la Trinidad, a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, están obrando activamente. Entonces, habiendo dicho eso, viendo los tres acontecimientos o las tres secciones generales que podemos nosotros resumir la Biblia, es, el Nuevo Testamento promete al Mesías para salvar al pecador de sus pecados. Llega el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros, los 4 evangelios, nos hablan del cumplimiento de todas esas promesas del Mesías. Y ahora, Hechos, empieza a cumplirse todo lo que Jesús dijo que se iba a cumplir. Y una de las cosas que dijo Jesús es que su iglesia iba a crecer. Él dijo que las puertas del Hades, del infierno, no iban a prevalecer contra la iglesia. O sea, la iglesia iba a cumplir su propósito porque el mismo Jesús es quien la edifica. Y Jesús, dice Colosenses, que por Él subsisten todas las cosas. O sea, hasta ahorita nada ha dejado de funcionar gracias a Jesús. La tierra que vivimos, que es una tierra enorme y que gira a través de un eje imaginario, no se ha salido de su causa solamente porque Jesús se encarga de que no se salga de su causa. Entonces, es este Cristo el que promete que la iglesia va a prevalecer. Si tú dices, ¿cómo le va a la iglesia? Le va bien. Le va bien, el diablo no la... O sea, ya Dios ya nos dijo cómo termina el final de la historia en Apocalipsis. Millones y millones alababan al Señor, ¿verdad? Entonces la iglesia le va bien, que a veces mete la pata, sí la mete, que somos imperfectos, sí y amén. Pero tenemos un buen pastor que cuida a su iglesia, que es paciente para con los suyos, que está ahí para llevarlos hasta el final. Así es que desde hoy vamos a empezar a ver el libro de los Hechos de la Trinidad, o vamos a poner nada más el libro de los Hechos, para no pelearnos, y lo vamos a ver de una manera panorámica. Posiblemente usaremos de 2 a 3 semanas a partir de esta semana. Ahora sí, como es la introducción a este libro, vamos a ver algunas cosas importantes acerca del libro. ¿Quién es el autor de este libro? Bueno, el libro de los Hechos no nos identifica quién es el autor de manera específica. Pero el libro de los Hechos sí nos dice, los primeros 3 versículos, que el autor que escribió Hechos es el mismo autor que escribió el Evangelio de Lucas. Vamos a ver el primer versículo de Hechos capítulo 1. Dice ahí en el primer tratado, o sea, en el primer escrito que te dice a ti, Teófilo, o sea, refiriéndose al Evangelio de Lucas, dice, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora vamos a regresar a Lucas capítulo 1, versículo 1. Yo voy a leer los primeros 2 versículos y te voy a proyectar los siguientes. Lucas empieza su evangelio y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Aquí ya Lucas nos está diciendo que él no fue un apóstol de Jesús, o sea, él recibió mucha información, él se dio la tarea de indagar de manera diligente todas las cosas, lo ayudó el Espíritu Santo, lo inspiró. Pero dice, sigue diciendo él, y fueron ministros de la palabra. Y dice ahí, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Escuche, oh excelentísimo Teófilo. Y yo creo que note ese adjetivo calificativo que le da, excelentísimo Teófilo, porque ahorita vamos a ver quién es Teófilo y la Biblia no nos habla mucho acerca de él. Pero dice, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, como podemos ver, ambos libros los escribió el mismo autor. Eso es lo que siempre ha creído la iglesia y hasta el día hay muchas similitudes en los 2 escritos que cualquiera que es historiador, cualquiera que sabe observar bien los escritos, rápidamente concluye que Lucas, el Evangelio de Lucas, como el Evangelio de los Hechos, fueron escritos por el mismo autor. En este caso es Lucas. Entonces esa siempre ha sido la tradición. Ahora, ¿en qué fecha se escribió este libro? Según la mayoría de los historiadores cristianos, ellos calculan que este libro se escribió entre el año 61 y 64 después de Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que se escribió 30 años después del nacimiento de la iglesia. Cuando Jesús resucita, después asciende,
sus discípulos están esperando la promesa del Padre. El Padre envía la promesa, son llenos del Espíritu Santo y desde ahí recibieron poder, recibieron denuedo para proclamar el Evangelio a pesar de toda la oposición que ellos tuvieron que experimentar. Entonces fueron 30 años en que de manera oficial Dios establece su iglesia. Quiere decir, hermanos, que este libro de los Hechos es un libro fundamental para la iglesia. Es un libro importante porque en este libro nos describe las características de la verdadera iglesia de Cristo. O sea que si hay algo que el libro de los Hechos nos va a dejar ver es sí, el nacimiento de la iglesia, su desarrollo, cómo expandieron el mensaje que Jesús les dio y todo eso, pero sobre todo el establecimiento de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Porque hoy en día hay muchas iglesias, muchas denominaciones, hay muchas sectas, hay muchas religiones que profesan tener la doctrina correcta. O sea, ¿por qué usted y yo podemos decir que estamos en la iglesia verdadera? Si me di a la investigación de ver cuál es la iglesia de los testigos de Jehová más cercana y a menos de 10 millas hay una aquí en Pleno. O sea, pudiéramos decir que a la esquina, de verdad, pero es por decir así, está tan cerca. Ellos también dicen que ellos son la iglesia verdadera. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo nosotros podemos afirmar que nosotros somos la iglesia verdadera y aquellos están equivocados? Bueno, el libro de los Hechos nos permite precisamente encontrar las características de la iglesia de Cristo y eso crea tranquilidad en nosotros. Así es que por esta razón y por varias razones más, el libro de los Hechos es de suma importancia. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál fue el propósito principal de Lucas al escribir este libro? ¿Cuál sería el propósito principal? Hay muchas razones por qué las escribió. Y ya dimos una de ellas, que es pintar las características de la iglesia de Cristo. Pero hay más. La mayoría de los teólogos, los que acostumbran a estudiar la Biblia de manera diligente, ellos concuerdan que el propósito principal de Lucas al escribir este libro es para mostrar la continuidad de la obra de redención de Dios que empezó desde Génesis. Y Dios la está demostrando o la está llevando a cabo a través de su Espíritu, a través del mismo Cristo que ya dijimos y de sus discípulos, que ellos están proclamando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Así es que Lucas está diciendo, Teófilo, te escribo esta carta, este libro, este tratado, como él lo llama, con el objetivo de que sepas la verdad exacta de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar a través de su Espíritu y de sus discípulos. Este escrito, Teófilo, a través de él te brindo una absoluta certeza de los hechos de la historia de la redención de Dios. Puedes confiar en ellos porque me puse a indagar diligentemente. Así es que el propósito principal de este libro, de manera general, podemos decir que es para mostrarnos la continuidad de la obra redentora de Dios a través de su Espíritu y de sus discípulos al proclamar el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Y por último, en pocas palabras, dijimos que íbamos a ver ciertas cosas acerca del libro de Hechos, como una introducción. Después de haber dicho lo que ya dije, ahora por último, ¿en qué se resume el libro de los Hechos? Bueno, en resumidas cuentas, el libro de los Hechos nos proporciona la historia de la iglesia cristiana, o sea, nos proporciona su nacimiento, su desarrollo y nos dice cómo el poder de Dios, cómo el poder del Espíritu Santo cumplió el mandato de Jesús o lo que él profetizó o dijo que iba a suceder, que su iglesia se iba a expandir, que su iglesia iba a crecer, que nadie la iba a detener a pesar del creciente o la creciente oposición. El evangelio siempre ha tenido oposición, hermanos. Siempre vamos a tener oposición. El evangelio bíblico, yo sé que el moderno, hasta los artistas del mundo abrazan a esas personas y hasta los consultan. Pero el cristianismo bíblico es a estas personas a quien el mundo rechaza. Porque no somos del mundo, porque nuestra filosofía no concuerda con la filosofía del mundo. Nuestras ideologías no concuerdan con las ideologías del mundo. Dice, se me va el nombre, pero dice la Biblia, vamos a ponerlo de esta manera, que todo aquel que es amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Entonces el evangelio siempre va a tener oposición. El evangelio al proclamarlo va a levantar siempre enemigos.
Entonces, ahora sí, habiendo visto algunas cosas acerca de este libro, vamos ahora a ver los primeros 3 versículos de este libro que, como ya dije, son una introducción al relato de Lucas, a la narrativa que él nos describe a través de todo el libro de los Hechos. Vamos a regresar ahí al versículo 1, dice ahí en el primer tratado: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, en el primer tratado, Teófilo, yo me dediqué a explicarte todo acerca de la vida de Jesús, desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús al cielo. Esto es para todos fundamental, hermanos. Saber que dentro de este libro llamado Hechos estamos leyendo historias verídicas. Por eso se llama Hechos, ¿verdad? O sea, fueron realidades que sucedieron. No fueron realidades que sucedieron como cualquier otra realidad que puede suceder sin importancia, no, sino estas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, eso hace que cada relato, no solamente de hecho, sino de toda la Biblia, es inspirado por el Espíritu Santo, por lo tanto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no empezamos a ver cómo Dios mira su escritura, como su misma palabra viva y eficaz, nosotros podemos caer en la idea como algunos caen, o en el error, mejor dicho, de que tratan de espiritualizar todo. O sea, es una historia literal, verídica, que nos narra Lucas para conocer las verdades que ocurrieron y para que eso produzca certeza en nosotros que ciertamente Jesús, Él es quien dijo ser el Mesías, el enviado por Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar el libro de los Hechos. Y por otro lado, también debemos de guardar nuestros corazones de la idea de que como los apóstoles hicieron milagros, nosotros también tenemos que hacer milagros. O sea, si el Espíritu Santo en ese entonces activó el don de hacer milagros en Pablo para levantar a un paralítico en el templo, o inclusive para levantar a una mujer de la muerte, la resucitó a Tabita, llamada Dorcas, significa que porque el Espíritu Santo activó ese don de hacer milagros en Pablo, eso lo va a hacer con nosotros, y por eso tenemos que ir a los hospitales. Si fuera así, los hospitales estarían vacíos. No es así. El Espíritu Santo obra como obró Jesús, y de hecho el Espíritu Santo estaba en Jesús. ¿Se acuerda cuando va a la piscina ahí donde hay muchos enfermos, muchos paralíticos, esperando a que Dios mandara por misericordia al ángel para que viniera y moviera las aguas de esa piscina? Y entonces el primero que la tocaba era sano. Bueno, Jesús solamente a uno sanó y no se lo estaba pidiendo. Él quiso, llegó y hubiera podido sanar a todos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia nos va a decir en otras partes de ella, como por ejemplo las cartas del apóstol Pablo, donde Pablo le dice a Timoteo: oye, para tus frecuentes dolores estomacales, tómate un poquito de vino. Entonces ya uno empieza a concluir. O sea, si tú nada más te quedas con el libro y empiezas a decir: es que ahí dice todo el que creyere. Pero Jesús en ese momento, o lo que escribieron los autores de ese pasaje, ellos no estaban dando a entender que todo, absolutamente todo y cada uno de ellos. Entonces la Biblia se interpreta a sí mismo, y entonces cuando tú estás creyendo algo y lo te encuentras en otra parte de la Biblia que contradice eso, entonces tú tienes que redefinir tu creencia, porque la Biblia no se contradice a sí misma. Entonces, o concluimos que porque Pedro hizo, y estas señales seguirán a todos los que creen, y ahí dice a todos. Sí, ¿qué tal? Y estaba diciendo a todos, hablando de los discípulos de Jesús, de los primeros cristianos. Entonces no es así, porque entonces ¿por qué Pablo en el libro de Hechos lo vemos realizando milagros por la mano del Espíritu Santo, y después a Timoteo le dice que no, que se tome algo de vino como medicamento? Entonces eso nos lleva a pensar que entonces el Espíritu Santo obró de una manera particular en el tiempo de la iglesia primitiva, y hoy en día está obrando de diferentes maneras. Y si tú dices: no, pues yo sí lo creo, pues entonces demuéstranoslo. Dices: no, es que hay que tener fe. Pues está bien, vamos a probar tu fe. Vamos a un hospital, vamos a un lugar donde puedas demostrar. Entonces vemos que lo más razonable es que no es así, hermano. Yo conozco, y yo de hecho salí de ahí, pero conozco mucha gente que amo y que creo que es discípulo del Señor y todo eso, que creen así, pero yo no sé por qué hasta el día de hoy, después de haber intentado tantas oraciones y que no ha sucedido nada, por qué siguen creyendo así. Me estaba acordando y no lo tenía en mis notas, pero en los primeros días
míos de cristiano, pues yo recuerdo que llegaban ahí predicadores y todos y decían, hablaban de que "Hey, todo el que creyere, o estas señales seguirán a los que creen. Y mi nombre echarán fuera demonio y harán señales, prodigio. Y entonces usted ore, si usted tenía una enfermedad, ore. Y yo recuerdo que la predicación fue así tan motivadora. Yo no tenía mucho conocimiento de la Biblia y entonces mi fe era ingenua, pero literalmente yo oré, yo usaba lentes y yo decía, Señor, no me gustaría ya tener una visión incorrecta. Así es que en tu nombre, en tu nombre. Y yo recuerdo que cerraba los ojos y los abría igual, miraba al borroso. Igual, igual. Fueron varias ocasiones donde yo hice eso hasta que ya dije, bueno, yo di por sentado que simplemente yo no me merecía eso y Dios no lo iba a hacer porque era pecador, no porque dejé de creer así. Sin embargo, ahora, sin haberlo buscado, veo re bien. Dios usó la ciencia. Como 30 años después, yo la otra vez estaba razonando en eso y le decía, wow, Señor, ¿cómo eres? Pudiste haberme corregido la visión, no lo hiciste. Usaste la ciencia médica sin buscarlo porque yo no andaba buscando operarme. Melissa me dijo, conocí a un cirujano de los ojos y tiene una promoción, te cobra 500 por cada uno, es un nuevo proceso, una nueva máquina, y le entré. Y gracias a Dios aquí estoy. Pero regresando ya aquí, es fundamental, hermanos, que nosotros entendamos que este libro de los Hechos, su característica es literaria, es historia, es narrativa. Los hechos son hechos, o sea, no podemos espiritualizarlos y no podemos nosotros empezar a hacer lo que los apóstoles en la iglesia primitiva hacían hablando de milagro y todo eso. Porque el resto de la Biblia nos va a decir que no, que el Espíritu Santo enciende los dones como Él quiere y los da como Él quiere, no como se los pidamos. Hay unos que hablan en lenguas, dice el apóstol Pablo, todos hablan en lenguas, todos hacen milagros. La respuesta a esa pregunta retórica es no. O sea, cada uno tiene sus dones. Entonces no es todo, porque ahí dice que el que creyere yo creo, pues no es todo. Regresando nuevamente a Hechos 1, dice, en el primer tratado Teófilo, ahora dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En un sentido, los 4 evangelios nos hablan acerca de la obra expiatoria de Jesús ya terminada. O sea, sí, nos hablan de su nacimiento, de su vida terrenal en la tierra, de su ministerio terrenal, de que Él murió y todo eso. Pero al final de cuentas, estos 4 libros, los evangelios, se reducen a que Jesús ya terminó su obra expiatoria aquí en la tierra. Juan 17:4 dice Jesús, orando su oración sacerdotal, le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego en la cruz, todos conocemos lo que Él dijo, ¿verdad? Consumado es, o sea, ya terminé la obra expiatoria. Ya ofrecí el sacrificio que se requería para que Dios quedara satisfechamente contento. Ya le plació a Dios, dijo, ok, te acepto, valido tu sacrificio. De aquí en adelante, como dice Hebreos 10, todos aquellos que crean en ti serán santificados, serán perfectos. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces vemos que la obra expiatoria de Jesús fue terminada cabalmente, a plenitud. Dios la acepta, Dios la valida y la resurrección de Jesús viene y nos dice, así fue, por eso resucitó. La muerte no lo pudo retener, la paga del pecado era la muerte, ¿verdad? Pero como no había en Jesús nada que pagar, Dios lo resucitó. Entonces, hermanos, cuando Lucas dice, Teófilo, te hablé acerca de todas estas cosas en el primer tratado. Lucas está diciendo acerca de la obra terminada, pero ahora en este tratado, en este nuevo libro, en este nuevo escrito, te voy a hablar de la obra redentora de Dios. O sea, continúa esta obra que empezó Jesús y que la terminó en la cruz del Calvario, pero ahí no es su fin. Ahora esa obra continúa adelante. Y eso es lo que primero nosotros observamos al estar estudiando el libro de Hechos, la continuidad del plan soberano de Dios de redención. Está usando el Espíritu Santo, está usando a los discípulos, y Lucas se da la tarea de decirle a Teófilo, esto es así, Teófilo, que nadie te vaya a engañar. Ahora, rápidamente, ¿quiénes eran Teófilo y Lucas? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Teófilo? La Biblia no nos dice mucho acerca de Teófilo, de hecho no nos dice nada de él, por lo tanto no sabemos quién es él, no hay muchas referencias acerca de él. Y yo creo que si el Espíritu Santo no quiso dar referencia acerca de él, o sea, de nada sirve estar especulando y
y estar tratando de buscar quién era él. Simplemente él fue una persona que el Espíritu Santo usó para que se le escribiera estos dos tratados, pero Lucas y ellos nunca pensaron que el Espíritu Santo iba a usar esos escritos para que formaran el canón, para que formaran parte de la Biblia. Así es que no sabemos mucho de Teófilo. Lo que sí sabemos, por lo que dice ciertos pasajes de Hechos y lo que dice Lucas, recuerda que le dije que recordaba ese adjetivo calificativo, oh excelentísimo Teófilo. Bueno, eso nos dice que Teófilo, lo más seguro es que era un alto funcionario del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque esta palabra excelentísimo solamente se las daban, se las aplicaban a los emperadores, a los gobernadores, a los altos funcionarios que tenían un mando dentro del Imperio de Roma. Mira lo que dice Hechos 23, 26. Aquí tenemos un alto oficial, es parte del tribuno del Imperio Romano, y él escribe al gobernador Félix y le dice lo siguiente: Claudio Lisas, al excelentísimo, ¿qué dice ahí? Gobernador Félix, salud. Así empieza su carta, hasta ahí lo dejamos. En Hechos 26 encontramos a Pablo dando defensa de las acusaciones que le está haciendo los judíos, y está ante el rey Agripa y está el procurador ahí Festo, y escuche cómo Pablo se refiere a ellos. Hechos 26, 24, solamente se los voy a leer. Dice: diciendo él estas cosas en su defensa, o sea Pablo, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces, debido a estas costumbres, podemos nosotros concluir que Teófilo era alguien que tenía un gran cargo público oficial dentro del Imperio Romano. Y Pablo, porque se convierte, recuerde, el rey Agripa dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, él era un gobernador, era un rey de ahí del Imperio de Roma, y casi se convierte. Quiere decir que no es difícil creer que, en este caso, Teófilo, un oficial del Imperio de Roma, se convirtió. Y entonces él quería saber todas estas cosas. Bueno, y es a él a quien Pablo le escribe. Ahora la pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia sobre Lucas? Bueno, según los escritos del apóstol Pablo, sus epístolas, sus cartas, los hechos también, nos dice que al parecer el discípulo Lucas era un cristiano griego de la generación de los primeros discípulos de la iglesia primitiva. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, miren o escuche lo que dice Colosenses, y ahorita llegamos ahí a la carta de Filemón. Dice Pablo en Colosenses 4:4, ya está a punto de finalizar su carta y ya está concluyendo y está dando saludos. Y él dice: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Ahí es una de las porciones de la Biblia donde aparece Lucas. Era médico, quiere decir que era alguien con un intelecto, con un coeficiente intelectual alto. Era un historiador. Por eso a la hora de leer Lucas y a leer Hechos te das cuenta de lo bien que está eso, porque era alguien bien estudiado, lo mismo que Teófilo. Entonces dice ahora Filemón, capítulo 1, versículo 23. Igual Pablo concluyendo su epístola: te saludan Epafras, mi compañero de prisión por Cristo, a Jesús, Marcos, Aristarco, ay, vaya nombre, Demas y Lucas, ¿qué dice ahí? Mis colaboradores. Cuando el apóstol Pablo le escribe por segunda vez a Timoteo, mire lo que le dice. Dice: Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráetelo contigo, porque me es útil el ministerio. Pablo sabía que él no era un solitario, era un llanero solitario. Él necesitaba colaboradores. Somos el cuerpo de Cristo. Bueno, y en este caso vemos ahí a Lucas siendo un colaborador del apóstol Pablo. Entonces, él aprendió mucho del apóstol Pablo. Y él se dio la tarea de preguntarle a muchas personas que caminaron con Jesús acerca de toda la historia. Y él escribió Lucas, el Evangelio según San Lucas, y el libro de los Hechos. Ahora, ¿por qué yo dije que Lucas al parecer es un griego? Él es un gentil como Teófilo. Bueno, porque según su nombre es un nombre griego que significa Lucas, que significa portador de luz. Es por eso que le atribuyen a Lucas que él era un griego. Fuera lo que fuera, judío no es. Entonces es un gentil. ¿Y a dónde quiero llegar yo con esto? Bueno, yo creo que intencionalmente el Espíritu Santo nos muestra esto para decirnos cómo el amor de Dios no es solamente por su pueblo judío, sino por los gentiles. De hecho, desde
la época de Abraham, Dios le prometió a Abraham que de su simiente, de su genealogía, de su familia iba a descender el Mesías y él sería de bendición para todas las naciones. Dice Génesis que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y entonces tenemos aquí a dos gentiles y sobre todo a Lucas, que el Espíritu Santo, aparte de salvarlo, lo usa para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Porque si pudiéramos juntar todas las palabras del Nuevo Testamento, quizás usted dice, bueno, nomás son 2 libros. Sí, son 2 libros, pero bien extensos. Las epístolas del apóstol Pablo, la mayoría son bien cortas. Romana es uno de los más grandes. Pero si pudiéramos nosotros juntar todas las palabras, notaríamos que 1/4 de todo el Nuevo Testamento lo escribió Lucas. ¿Y quién era Lucas? Un gentil. Y aún así Dios lo usó. Esto nos muestra que para Dios no hay excepción de personas. Dios está trabajando, obrando para salvar tanto judíos como gentiles. Pero volviendo al versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas. ¿Qué dice ahí? Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto es muy importante. Te escribo para describirte los hechos que Jesús hizo, que Jesús enseñó. Esto es sumamente importante para nosotros, porque ahí no dice, te escribo para decirte lo que Jesús hizo y enseñó. Así como que ya hizo, ya enseñó, ya se fue, ya no está orando, sino lo que Él comenzó a hacer y a enseñar. Quiere decir, Teófilo, que Jesús aún continúa haciendo y enseñando. No es que ya murió y ya no está con nosotros y por eso Él ya no hace, ya no obra, ya no enseña. No, Jesús hasta el día de hoy está vivo. Y yo creo que podemos sentir, ¿verdad? Esa verdad, amén. Pero el problema es que a veces la manera en que estamos viviendo no lo demuestra. Y sobre todo cuando estamos pasando por tribulaciones, dificultades. No hay una certeza, una seguridad en nosotros en esos momentos de oposición de que Jesús está vivo. Y si está vivo, Él prometió obrar a favor de su pueblo. Entonces esto es bien importante, de que Lucas le dice a Teófilo, quiero que no se te olvide, te estoy diciendo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Hasta el día de hoy Él sigue trabajando. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos, a través de este versículo, concluir que el ministerio de Jesús, aunque Él está a la diestra de su Padre, el ministerio de Jesús está activo, Él sigue obrando, Él sigue trabajando. Y el libro de los Hechos te muestra eso, que a pesar de que ya ascendió a la diestra del Padre, había ocasiones donde Él bajaba y a través de visiones, sobre todo el apóstol Pablo, lo dirigía, lo convirtió el mismo Jesús al apóstol Pablo. Entonces, Él sigue haciendo y Él sigue enseñando. Ahora, rápidamente, yo quisiera ver un paréntesis para decir que muchas veces nosotros los cristianos nos referimos al Espíritu, solamente al Espíritu de Dios, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo también. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 6, yo voy a leer el 4 y el 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, ¿qué dice ahí? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de ¿quién? ¿Te das cuenta? ¿Es el Espíritu Santo de Dios? Sí, y es el Espíritu de su Hijo, es la Trinidad. Yo sé que eso genera muchas preguntas, pero así no la presenta la Biblia y así debemos de creerlo. Entonces es el mismo Espíritu de Dios y del Hijo. Entonces, como podemos ver, el Espíritu Santo o Jesús está orando a través de su mismo Espíritu. Y tener esta verdad es muy importante, hermanos. O sea, tener la verdad y sobre todo creerla con seguridad y certeza de que Jesús está obrando todavía en nuestros tiempos, eso es fundamental. Nos va a ayudar a nosotros a no caer en depresión, a no caer en abatimiento, a no estar cabizbajos ante la oposición, ante las dificultades de la vida. Esto nos ayuda, nos anima a seguir adelante cuando tú tienes estas verdades aquí. Por eso la Biblia nos dice que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, que pongamos la mirada allá en las cosas del cielo, porque al ponerlas aquí, entonces, al ver cómo están las cosas, cómo están nuestras vidas, cómo están las vidas de los demás, empieza uno a desanimarse, empiezan nuestras almas a batirse, a sentirse desanimadas. Y eso es lo que Dios espera o quiere evitar Dios. Nosotros tenemos que creer las verdades que encontramos en la Biblia. Y una de ellas es que aunque Cristo ascendió a la diestra del Padre, Él sigue vivo y continúa obrando de manera activa sobre nuestras vidas o nuestras vidas.
Mateo 16, 18 dice, tú Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué nos dice este versículo? Que Jesús continúa edificando su iglesia activamente. Mateo 28, versículo que sabemos todos, dice, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Cada vez que los discípulos enseñan o enseñaban, era Jesús enseñándoles a ellos a través de ellos. Dice, a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Literalmente Jesús está con nosotros todos los días a través de su Espíritu Santo. Él está con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta que lleguemos a la gloria, hasta que ya estemos literalmente con Él en la ciudad de Dios. Y termina diciendo ahí Mateo, amén, así es. Así que podemos concluir que así como Dios estuvo con Abraham y le hablaba, se hablaban, así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con David, así Jesús está con la iglesia. Él es quien la está edificando. Y cuando tú piensas en quién es Jesús, dejas de temerle a tu enemigo o a cualquier cosa que te está atemorizando. Cuando tú piensas en lo que la Biblia dice que es Jesús, por ejemplo, Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, Satanás, los demonios caídos, los ángeles, los querubines, los arcángeles, hablando de lo que es la creación material, todas esas galaxias que están llenas de planetas, de estrellas, todo eso Jesús lo creó con el poder que se desata cuando Él habla. Vemos Génesis, Dios habló y ¡boom! Salió todo, ¿verdad? Entonces, ese Jesús dice ahí mismo Colosenses que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él forma parte de la iglesia. Destruir el cuerpo de Jesús, que es la iglesia, es destruir a Jesús y eso es imposible. Entonces, cuando tú meditas en eso, en estas realidades, en estas verdades, entonces ya no hay nada, adversidad o contrariedad que te deprima, porque tú estás pensando en las realidades que tenemos en Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, que a través de estos pasajes, por ejemplo, que por Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que existe y por Él subsisten, quiere decir que Dios nos da una muestra del poder que se desata cuando Jesús habla. Y es una pequeña demostración del poder que tiene Jesús. Es increíble. Cuando Dios me permite viajar en avión, yo voy viendo, o sea, yo me la paso todo el vuelo viendo. O sea, aprovecho. Estos viajes no se hacen a menudo. Y estoy viendo, wow, y me gusta ponerme canciones que me hablan precisamente de esta realidad. Y yo me voy ahí maravillando. Eso es increíble. Me estaba diciendo Google, que todo ahí nos está siguiendo, ¿verdad? Que en ese viaje, porque transbordamos de un lado a otro, recorrimos 7,000 kilómetros. Wow. Eso te dice lo grande que es la Tierra. Y la Tierra comparada al Sol, nada. Entonces, Jesús es inmensamente grande. Ese Jesús es el que dijo, las puertas del Hades, del infierno, de todos mis enemigos no podrán detener a la iglesia. La iglesia somos tú y yo si verdaderamente hemos nacido de Dios. ¿Cómo crees que le vamos a temer pues a cualquier adversario? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie. Nadie. Por lo tanto, estas realidades, estas verdades nos deben de llenar de ánimo. Nos deben de llenar de esperanza. Por lo tanto, Teófilo, el objetivo, la razón por qué te escribo estas cosas es para que sepas la verdad exacta de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar y que ahora está enseñando a través de su Espíritu Santo y sus discípulos. Así es que no temas, Teófilo. Esta carta, como dijimos, fue escrita 30 años después de la ascensión de Jesús. En ese entonces la iglesia estaba siendo perseguida, martirizada. Era terrible la persecución que ellos estaban experimentando. Y este libro fue un libro para animarlos, para recordarles lo que Jesús empezó a hacer y lo que Jesús empezó a enseñar. Recuerden las verdades de Jesús. Anímense con estas verdades. No era como hoy en día, vamos a sentir la presencia del Señor. No, esto del cristianismo es por fe. Por fe. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Es por fe. Nosotros caminamos como viendo aquí en el invisible. No es que sentí la presencia del Señor. Hoy en día es, pones una musiquita y se sintió la presencia del Señor. No se trata de sentir, se trata de creer. Lo que aquí dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos dice, yo estoy aquí, pero nosotros no lo vemos, no lo sentimos. Yo estoy con ustedes y vemos un montón de problemas que
se levantan en nuestras vidas y entonces eso nos hace dudar de Dios. Entonces quiero sentir la presencia del Señor. No sienta, no quiera sentir nada. Más bien crea las verdades. Fe es la certeza, la seguridad de las cosas que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy no sentí la presencia del Señor, de verdad. Si la sintieras cae como muerto, como Juan, como Ezequiel, como Isaías. Literalmente la presencia del Señor. Más bien, como Dios nos hace sentir algo especial de Él, es cuando empezamos a creer sus verdades. ¿No es cierto? Cuando tú tienes fe en las promesas de Dios, que Él está contigo, pues tu mundo se puede estar cayendo en pedazos y aún así tú les cantas con gozo, con alegría, ¿sí? Con una mezcla de dolor y todo eso, pero tú sigues avanzando. Así que una de las cosas que aprendemos al inicio de Hechos es que Jesús está vivo y esto es motivo de ánimo. Jesús ya compró con el precio de su sangre la iglesia. Ya realizó el sacrificio y ahora la está edificando con la fuerza de su poder hasta el día que finalmente nos lleve a estar con Él en el cielo. Pero mientras eso suceda, Jesús está orando en medio de nosotros. ¿No es cierto que hemos estado viviendo estas últimas semanas a donde hemos estado viendo muerte en Ucrania, donde posiblemente se desate la tercera guerra mundial? Estamos viviendo tiempos donde la economía global se está desestabilizando, está a punto de colapsar. Todo el mundo está temblando y estamos viviendo tiempos donde, como nunca antes, en la iglesia se ve apostasía, incredulidad. Pero aún así, a pesar de que está sucediendo todas esas cosas, nosotros no podemos perder de vista esta verdad. Jesús está edificando a su iglesia. Jesús está obrando, está haciendo y sigue enseñándole a su iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que llenarnos de ánimo. ¿Y cómo Jesús enseña? A través de su palabra ya, a través de la escritura, a través de la Biblia. Por lo tanto, es importante que nosotros nos expongamos continuamente a la exposición de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que produce fe. El oír la palabra de Dios produce, mantiene, alimenta nuestra fe. Por lo tanto, debemos de llegar a Jesús y decirle: estoy a punto de estudiar tu palabra, de exponerme a tu palabra. Por lo tanto, te pido que abras mis ojos de mi entendimiento para poder ver tus verdades. Aumenta mi fe cuando mi fe está menguando. Es hablarle a Él, porque según Hechos nos dice que Jesús sigue haciendo y sigue enseñando hasta el día de hoy. ¿Te recuerda cuando Pablo va rumbo a Damasco, verdad? Se le aparece Jesús y lo convierte. Pablo, ¿por qué me persigues? Tranquilo. Haz esto y aquello. Le da órdenes que haga Pablo y Pablo obedece. Esto nos habla de que Jesús sigue siendo el dueño de la iglesia, la sigue edificando. Él es el maestro principal de todos sus discípulos. Lo es aún hoy en día. Jesús es mi maestro. Me enseña a través de su espíritu. Escucha lo que sigue diciendo el versículo 2. En el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, hasta ahí nada más. Hasta el día que fue recibido arriba. Wow. Lucas le está recordando a Teófilo y a todos los cristianos, todos los discípulos: Jesús venció, Jesús triunfó. O sea, vino y vivió, murió, la muerte no lo pudo retener y ahora ya ascendió de nuevo al Padre. Esto nos habla de que Él está vivo, de que Él triunfó, de que a pesar de que la iglesia está siendo perseguida, a pesar de que la iglesia pase por tribulaciones, a pesar de que la iglesia padece, Jesús la guarda, Jesús la edifica, Jesús la protege. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Dice Hebreos 10:12, Cristo habiendo sido ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecadores, como leíamos, se ha sentado a la diestra de Dios. Y luego dice ahí: de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Está esperando Él, pero no crea que ahí está inactivo. No, intercede hasta por nosotros, pero está obrando en medio de nosotros. Está esperando a que todos sus enemigos, ¿sabes qué es eso? Dios ya puede poner todos los enemigos de Jesús a los enemigos de Jesús bajo sus pies. Lo puede hacer, pero Él todavía no lo está haciendo porque Dios quiere todavía salvar a más. Dios es paciente, no quiere que nadie se pierda. Pero va a llegar un momento en que Dios va a cerrar la oportunidad de venir al evangelio, de creer en Él, de venir a Jesús. Y entonces todos esos serán enemigos de Dios. No es que no pueda con Satanás, no, Él lo puede destruir ya. Sin embargo, Él es paciente. Quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca. Así es que el mismo Jesús, según lo que nos dice Pablo, Él está poniendo a sus enemigos bajo sus pies. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Pablo, hablando de las cosas que van a suceder en los últimos días, dice: luego el fin,
cuando se entregue el reino de Dios al Padre, a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. La pregunta es ¿quién? Jesús. O sea, le va a entregar el reino que tiene ahorita Jesús al Padre. Dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así es que, como podemos ver, Jesús está a la diestra del Padre, pero está activo, está obrando, está llevando a todos sus enemigos a ponerlos bajo sus pies, está salvando Él. Y eso es motivo nuevamente de ánimo, de gozo, de llenarnos de esperanza. Porque, como dije en el momento que Lucas está escribiendo esto, la iglesia está sufriendo. Está siendo maltratada, está siendo martirizada. Y Lucas le está diciendo, hey, déjenme les recuento todos los hechos que hizo Jesús. Él ascendió al cielo. ¿Saben lo que significa eso? Que Él triunfó, que Él venció a la muerte, que sus enemigos no pudieron con Él y que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ustedes. Y sigue diciendo Lucas, versículo 3, a quien también, después de haber padecido, ¿qué dice ahí? Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, innegables, indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Wow. 40 días posteriores a la muerte de Jesús, Jesús resucita y usa 40 días para aparecérsele a sus discípulos. Y lo hace con muchas pruebas indubitables, innegables, convincentes. ¿Por qué? Porque sus discípulos perdieron de vista las promesas de Jesús. Yo me voy, pero voy a resucitar. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Ellos están desanimados, ellos están tristes. ¿Por qué? Porque no ven a Jesús vivo, porque no saben qué pasó con su maestro. Sin embargo, Jesús, como es el buen pastor, y a pesar de que todos ellos no merecía que Él regresara, regresó por ellos, por los suyos. ¿Recuerdan? Pedro lo negó 3 veces. Todos huyeron como cobardes después de haber visto los milagros que vieron, y ellos nos representan a nosotros la humanidad, ¿eh? No creas que ya oímos a Dios. El diagnóstico de Dios es por cuanto todos pecaron. No hay ni siquiera un bueno, o sea, ni siquiera uno. O sea, no diga ellos, no nosotros, ellos nos representan a nosotros. Aún así Cristo regresó, porque Él es el buen pastor, porque Él regresa por lo suyo. Lo cantamos, ¿verdad? Aunque desmayamos, aunque nos perdamos, Él viene a buscarnos, porque esa es su naturaleza, porque Él nos compró con su sangre y por lo tanto Él nos ama y nos cuida y nos guarda. Así es que vemos a un Jesús amoroso, que sabe la situación de sus discípulos, que están todos deprimidos, sus almas todas abatidas, no quieren seguir adelante, están temblando de qué va a suceder con ellos. Por lo tanto, Jesús se les presenta con muchas pruebas indubitables. 1 Corintios 15:6 dice el apóstol Pablo, esto se lo reveló Jesús a Pablo, dice, después apareció a más de 500 hermanos. Después de que dice que le apareció a Pedro y a los discípulos, dice, después les apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Cuando Pablo escribió la carta, todavía muchos vivían aún, otros ya murieron. Y lo dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Abortivo. El concepto que Pablo tenía de él, a pesar de que ninguno como Pablo, el mejor misionero del mundo, ese abortivo. El más pequeño de los apóstoles soy yo. Cuando tú miras la santidad de Dios, ya no te da lugar a decir yo. No, va a decir como Pablo y como todos aquellos que han visto un destello de la santidad de Dios. ¡Ay de mí! ¿Qué soy? Inmundo de labios. Pablo lo mismo. Soy un abortivo. No merecía ser salvo y me salvó. Así es que se les aparece por 40 días con pruebas innegables. Lucas, precisamente en Lucas, en su primer tratado, en su primer escrito, dice lo siguiente, Lucas 24:36, dice, Jesús resucita y se les presenta a sus discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados, que por sí ya estaban, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Aquí vienen las pruebas indubitables, innegables. Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpen, tóquenme. Vean que no soy espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Yo sí. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, están maravillados, les dice Jesús, ¿tienen algo de comer? Quiero darles pruebas de que soy yo. ¿Tienen algo de comer? Y eso me habla de que el cielo, cuando habla de las bodas del Cordero, va a haber comida. Y va a ser mejor que la que hemos probado aquí. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de abejas. ¿Y qué hizo?
Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Para qué? Para probarles, soy yo. Soy yo. Anímense. Les dije que iba a suceder esto y aquí estoy. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 21, vemos nuevamente a Jesús manifestarse a sus discípulos. Sus discípulos están ahí en el mar de Tiberias y está ahí Pedro, Tomás, Natanael, Jacobo, Juan y otros dos discípulos, que no nos dice la Biblia quiénes son. Están tratando de pescar algo. Durante toda la noche no pescan nada. Empieza ya a amanecer y de repente Jesús sale a su encuentro. Y escucha lo que dice, versículo 5 del capítulo 21 de Juan. Y les dijo: hijitos, otra vez, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no, Jesús, no hemos pescado nada. Lancen la red al lado derecho. Y ¡fum! La lanzaron. ¿Qué pasa? Un montón de peces. Que hasta ellos están maravillados porque no se reventó la red. De tantos que eran, no se reventó la red. Y rápidamente regresaron a tierra. El versículo 9 dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Le gustaba el pez a Jesús, comía saludable. Pero él empezó, esto es increíble. Ya dijimos el creador de todas las cosas, que cuando él habla se desata un poder inmenso. Jesús ese, miren la ternura de Jesús, a pesar de lo que él es y lo que son ellos. Les empieza ahí a cocinar, empezó a juntar brasas, echar fuego. Y ya tiene ahí un pez encima de ellos y pan. Y Jesús les dijo: traer los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comer. Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y otra vez les dio de comer. De verdad vamos a creer que en medio de nuestras tormentas Jesús no tiene sus puestos sobre nosotros, sobre su iglesia. Si les preparó comida cada vez que se les presentaba a ellos para darle prueba de que verdaderamente era Él y que todo lo que Él ha dicho es verdad, y por lo tanto eso lo hace el Hijo de Dios. Cristo vive y Cristo está edificando su iglesia. Es que no tengo fe. Deja de poner la mirada en ti, en lo que ves aquí, en el mundo. Empieza a poner tu mirada en Jesús a través de la palabra de Dios. Y empieza a pedir que te dé fe si ya no tienes esa fe. Y Él es tierno y Él desea darte esa fe y te la va a dar. Por lo tanto, a mí me fascina ver a este Jesús resucitado que se les presenta en carne y hueso. Palpen mi cuerpo y les empieza a cocinar. ¿Qué más pruebas, no? Pruebas, como dice ahí Lucas, indubitables, innegables, convincentes. Y lo hace por 40 días. Quiere decir que no fue una visión fugaz, un sueño loco. No, por 40 días se les presentó y compartía con ellos, cenaba con ellos. Recuerda aquellos dos que iban rumbo a la aldea de Emaús. Rápidamente se la leo. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acerca con ellos, mas los ojos de ellos estaban vendados, y así quiso Dios vendárselo para que no lo reconocieran. ¿Qué pláticas llevan ustedes? Y le responde a Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que sucedió aquí en Jerusalén, lo que ha acontecido? O sea, todo el mundo se dio cuenta. ¿Dónde estabas tú? Y le dijo: ¿qué cosas? Eso de que Jesús el Nazareno, varón profeta de Dios, dice, poderoso en obra, o sea, los milagros, vimos sus milagros, eran discípulos de Jesús. Poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Pensábamos, tenían la esperanza que finalmente están desanimados, sus almas están abatidas, están deprimidos, cabizbajos, y Jesús va con ellos nuevamente, porque son sus discípulos, y aunque los reprende, termina cenando con ellos también. ¿Y qué es lo que sucede después de que Jesús se muestra a ellos con pruebas indubitables? Se animan, se llenan de gozo, empiezan a alegrarse, dejan el lugar donde se iban a quedar porque ya era de noche y empiezan a ir hacia Jerusalén. Se les olvidó que ya estaban cansados y que se iban a dormir. ¡Pum! Y llegaron con ellos y empezaron a decirle lo que les había acontecido. Sí, Jesús los reprende, pero los reprende de manera edificante. ¿Por qué sabemos eso? Porque termina cenando con ellos. Los fortalece. Cuando tú tienes la seguridad, la certeza de que Jesús está vivo y está edificando a su iglesia, entonces no hay nada que
te desanime. No hay nada que te lleve a abatir tu alma. Dice que cuando los ojos fueron abiertos le reconocieron. Dice, si al uno al otro, no ardían nuestros corazones. Cuando venía hablándonos en el camino Jesús, o sea, mostrándose a ellos con pruebas convincentes, pero enseñando también. Ardía nuestro corazón. Así es que, ¿qué nos enseñan todos estos pasajes que hasta ahorita hemos visto? Que Cristo vive y Cristo está edificando su iglesia hasta el día de hoy. Por lo tanto, es verdad, la iglesia siempre va a pasar por dificultades. En este mundo tendréis aflicciones. Todo aquel que te dice lo contrario es un mentiroso. Porque si tú crees lo que dicen ellos, estás haciendo a Jesús mentiroso. No, en este mundo vas a tener aflicciones. Pero confíen, yo ya vencí. Confíen, yo estoy a la diestra de mi Padre edificando mi iglesia, guardándola. Yo cuido de ella, yo la alimento, yo la protejo, yo le doy la fortaleza para seguir perseverando, para seguir proclamando el evangelio. Así que el libro de Hechos nos muestra a la iglesia así, en medio de dificultades, en medio de oposición, pero siempre triunfante, siempre avanzando. Aunque está sufriendo la iglesia no se rinde en medio de la oposición, sigue avanzando. Hechos termina con el capítulo 28. Y aunque Pablo termina encarcelado en Roma, sigue predicando el evangelio ahí. Llegó hasta Roma, hasta la capital del imperio. Y ahorita nosotros estamos escribiendo el libro de Hechos 29. Desde que se detuvo ahí hasta el día de hoy, estamos escribiendo Hechos 29. La iglesia sigue 2000 años después y seguimos. ¿Por qué nadie la ha podido exterminar? Porque detrás de ella está Jesús, el creador de todo lo que existe. Entonces debemos de confiar y seguir adelante. Que las cosas del mundo se están poniendo difíciles, no importa. Jesús sigue sentado en su trono a la diestra de su Padre, obrando. Entonces es que si pudiera venir Jesús y con pruebas indubitables como les manifestó a los discípulos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, entonces yo creería y me animaría, pastor, de verdad. De verdad, o sea, necesitas eso para creer. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, son más bienaventurados esas personas. Y aún así, hermanos, hay una prueba indubitable, innegable, que todavía tenemos hasta el día de hoy, hermanos. ¿Qué es? Regresando a Lucas 24, le dice el discípulo Cleofas: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido lo que aconteció en estos días? O sea, la muerte sacrificial de Jesús, la crucifixión de él, no se hizo a escondidas, no se puso en un lugar oculto para que nadie viera. No, los líderes judíos se encargaron de que todo el mundo viera la derrota supuesta de Jesús. El mismo diablo, todo el mundo se dio cuenta, todo, tanto así que la tierra se oscureció. Todo el mundo vio eso, todo el mundo refiriéndome a aquellos que estaban ahí en Jerusalén. Tembló la tierra, sintieron el temblor, vieron a Cristo morir. Esa es una prueba indubitable hasta el día de hoy. Ese acontecimiento de Jesús marcó la historia del mundo. Hoy dividimos los tiempos antes y después de Jesús hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, historiadores seculares siguen hablando de ese Jesús. De verdad, ¿quieres todavía una prueba más tangible, más real? No. Eres un incrédulo más bien, y un incrédulo que no quiere creer. Si es que tú crees que no tienes pruebas convincentes para creer en Jesús. La incredulidad de la persona o de las personas siempre es por disposición, porque ellos quieren no creer, porque no quieren venir a entregar sus voluntades, sus vidas a Cristo para vivir la voluntad de Dios, porque eso no está en ellos. Así es que no necesitamos más pruebas para saber que Cristo está vivo. Él se presentó a través de muchas pruebas indubitables. Qué bueno que lo hizo y qué bueno que hasta el día de hoy se presenta a través de la Biblia. ¿Sabes cuántas miles y miles de personas se han convertido por la proclamación del evangelio? Y personas radicales que han puesto su vida por el evangelio. Ellos no le temieron a la muerte. Niega tu fe, mátame mejor. Detrás de esas personas tiene que haber algo sobrenatural. Así es que Jesús está vivo, hermanos. Y ahora dice ahí que se les presentó, ¿verdad? Para decirle: hey, estoy vivo, aquí estoy. Pero ¿qué hacía? Les hablaba acerca del reino. Quiere decir que Cristo no nomás llegó a darles pruebas para que creyeran que en todas sus verdades y que Él está vivo, sino que
también les enseñaba durante 40 días la enseñanza tan importante acerca del reino de Dios. La enseñanza de la Biblia habla del reino de Dios. Ya les había hablado muchas veces acerca del reino de Dios, pero no es suficiente. Voy a usar los próximos 40 días para hablarles más sobre el reino de Dios. En el Sermón del Monte, ahí vemos que Jesús usó un gran tiempo para hablarles del reino de Dios. Les da las características de aquellos que son parte del reino de Dios y da las consecuencias de todos aquellos que no entren al reino de Dios, que van a terminar en el infierno. Pero Jesús dice, no es suficiente, tengo que seguirles enseñando. La enseñanza de la Biblia es fundamental, hermanos. ¿Cómo tú conoces las verdades de Dios? Leyendo la Biblia. Si tú empiezas a leer Génesis y piensas, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ahí está una primera verdad. Si dice ahí la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, es Dios. No fue que de la casualidad nacimos y evolucionamos. No. Si tú sigues avanzando y empiezas a ver que no le permito al hombre o a la mujer que enseñe, es eso. Es una verdad de Dios. Todas las verdades que están de Dios es cuando leemos así la Biblia. No, que podemos atar al diablo. No, la Biblia no dice nada de eso. Quiere decir que no es verdad, pero yo lo creo así. ¿Quién está mintiendo? La persona, porque la Biblia no respalda lo que ellos están creyendo. Entonces es así, aquí estamos viendo verdades de Dios. Y cuando las leemos son esas verdades las que nos fortalecen, las que Dios usa para mantenernos. Por lo tanto, la enseñanza, como vamos a seguir viendo la próxima semana, es fundamental. Ok, vamos a cenar, vénganse, vamos a cenar, pero va a haber enseñanza acerca del reino de Dios. Tengo que decirles muchas cosas acerca del reino de Dios. Hoy en día, muchas personas hablan supuestamente del reino de Dios, pero tergiversan lo que es el reino de Dios hoy en día. Para muchos el reino de Dios significa ser millonario. Para muchos el reino de Dios significa que no tenemos que tener enfermedades. Para muchos el reino de Dios es que tú tienes palabras en tu boca y lo que tú confiesas, eso se vuelve realidad. Por lo tanto, varios supuestos hombres de Dios muy populares hoy en día, te cancelamos, COVID, te atamos y te destruimos, te mandamos hasta el infierno y quién sabe qué más. Hasta el día de hoy, 2 años casi después, sigue el COVID. Yo pregunto, ¿por qué estas personas siguen creyendo esto de que en tu boca está el poder para atar y desatar? O sea, si ya esto es una prueba de que esa creencia es falsa. O sea, hoy en día estamos diciendo, yo no necesito al Señor, yo no tengo que orarle, yo mejor uso el poder de mi boca, porque Dios ya me lo dio y puedo hacer lo que quiera. No, los discípulos verdaderos del Señor se sometían a la voluntad de Dios, al señorío de Jesús. Decretar con tu boca a que pasen cosas es dejar a un lado el señorío de Jesús. No, déjame yo obro, déjame yo lidero. ¿Te das cuenta? Las enseñanzas de Jesús, como saber más adelante, hermanos. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Vamos a despedirnos. Bueno, de hecho, cantamos y tomamos la Santa Cena del Señor, pero yo quiero que meditemos en el próximo canto. Porque si podemos cerrar ahorita, hermanos, con algo, es con esta verdad. Jesús está edificando su iglesia. Tú eres parte de su iglesia. Piensa en las cosas por las cuales tú estás pasando. ¿A dónde te están llevando esas cosas? Jesús te dice, ten confianza en mí. Pon tu mirada en mí, que soy el autor y consumador de la fe. Pon la mirada en el cielo. Yo soy el buen pastor. Yo estoy edificando mi iglesia y tú eres parte de mi iglesia. Por lo tanto, confía. Padre, gracias.